Antes que nada les quiero decir que estoy muy feliz. Estamos dando comienzo a algo que me emocionó desde un principio y me emociona ahora que estamos en estos comienzos, que es tener un canal de YouTube, ¿sí? En este nuevo canal que dimos por nombre Estela Benítez VNE. Mi intención es poder compartir con ustedes todo el conocimiento adquirido que tengo en todos estos años o que he tenido desde mi formación. Entonces, como especialista en gestión emocional, mi propuesta es acompañarte y darte un servicio a través del método de la bioneuroemoción. ¿Por qué? Porque a través de este método he descubierto el poderoso valor que tiene en nuestra vida el poder tomar conciencia, tener autoconciencia, aprender a conectar con nuestras emociones, saber el origen de nuestras emociones, cuando estamos paralizados, cuando estamos anclados, por qué repetimos muchas veces, a veces en bucle, algún conflicto. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué es lo que quisiera compartir con ustedes en esta primera charla de este canal de YouTube? Justamente algo que me interesa mucho trabajar en mi vida y que me he propuesto poder lograr, que es nada más y nada menos ser una persona coherente, ¿no? Tener una coherencia emocional. ¿Y a qué llamamos coherencia? Coherencia llamamos muchas veces estar alineados, ¿sí? Estar alineados entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Algo que parece muy sencillo de decir, pero a veces no es tan fácil de lograr. Sabemos que tener una coherencia en nuestra vida significa tener resultados coherentes en nuestra vida, tener una vida equilibrada, estar alineados. Sin embargo, no todos podemos tener una coherencia en nuestra vida. Sin embargo, no todos podemos lograr hacer y decir aquello que pensamos, aquello que está en lo profundo de nuestro corazón. Y de eso se trata. Yo te hago una pregunta antes de iniciar. ¿Vos sentís que actuás realmente como pensás, realmente como sentís? ¿O muchas veces haces cosas que sabés que no deseas? ¿O que no estás de acuerdo? ¿O que participás pero no querés participar? ¿O que haces cosas que desearías no hacer? ¿O que inclusive no haces cosas que sí querés hacer pero no te atreves? Eso también es incoherencia emocional. Entonces, queremos lograr alcanzar esa sincronicidad entre los sentimientos que pensamos y hacemos. ¿Y cuáles son esos engranajes? Esos engranajes que impiden alcanzar esa incoherencia emocional. Para poder lograrlo, primeramente, una de las cosas fundamentales es ser honestos con nosotros mismos. Ser más responsables con nosotros y con los demás. En definitiva, aprender a ser individuos libres, personas libres. La coherencia emocional implica actuar como realmente sentimos y pensamos. Y escuchen esta palabra, cómo sentimos. Y cuando hablamos de cómo sentimos, para poder actuar en coherencia con lo que sentimos, tenemos que estar sabiendo qué es lo que sentimos. Cuáles son las emociones que estamos viviendo o transitando en cierto determinado momento para poder actuar en coherencia con ese sentimiento, con esa emoción. Entonces, vamos a empezar por ahí. ¿Sos coherente? ¿Estás en contacto con tus verdaderas emociones? ¿O sos de taparlas y reprimirlas? A veces, cuando notas que una emoción te invade, ¿la percibís? ¿Te permitís conectar con esa emoción? ¿O la dejas de lado? Entonces, las emociones nos invitan a prestar atención a aquello que sentimos, a observar nuestra vida y a reconocer cuán honestos somos con nosotros y hacia dónde queremos ir. Entonces, fíjense qué importante es poder conectar con nuestra emocionalidad. Las emociones son el vehículo que nos permite conectar nuestra mente con nuestro cuerpo. Vehículo, ¿sí? Es como que hay una línea que conecta nuestra mente con nuestro cuerpo. Y si ese vehículo está cortado, está desconectado como un hilo, esta conexión se interrumpe. Entonces es como que nuestra mente va hacia un lado y nuestro cuerpo va hacia el otro. Hay una incoherencia.
Y eso se manifiesta muchas veces físicamente y muchas veces actitudinalmente, ¿sí? Entonces, si aprendemos a desarrollar nuestras competencias emocionales, a conectar con nuestra emocionalidad, vamos a poder tomar decisiones conscientemente, ¿sí? Vamos a poder actuar en función de lo que realmente pensamos, tener conciencia de cuáles son esa información que tenemos para poder actuar en consecuencia con eso y aprender a reconocer y comprender nuestros estados emocionales significa saber que podemos elegir, nos permite elegir. Lo que pasa es que la situación se dificulta cuando no podemos tener conciencia de eso, cuando no somos conscientes de nuestros estados emocionales. Y entonces es ahí cuando este estado emocional te domina, cuando haces cosas que realmente no deseas o no haces cosas que realmente querés porque te reprimís. Ese es el secreto o uno de los secretos. Conectar con esa emoción y tomar conciencia de cuál es esa emoción, cuál es el origen de esa emoción para poder elegir en coherencia con esa emoción que estamos sintiendo y no con otra emoción o con una emoción secundaria que tapa la emoción original. Y ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, cuando la emoción no nos domina, nosotros podemos decidir quién queremos ser y cómo queremos responder ante determinada situación. Y sepan esto, ¿no? Las emociones no es que nosotros las podemos inventar. Las emociones son un equipo básico con el que nosotros nacemos, con el que nosotros venimos a este mundo. Y no podemos aprender a sentirnos tristes, a aprender a sentir alegría. Simplemente las emociones son parte nuestra. Lo que sí debemos aprender es a regular esas emociones, el grado con la que expresamos esas emociones de la forma adecuada, aprender a gestionarlas, ¿sí? Entonces, poder regular nuestras emociones tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver también con lo que hemos aprendido en nuestro entorno, porque si en nuestro entorno hemos aprendido que hay ciertas cosas o ciertos estados emocionales que no podemos mostrar o no podemos decir, o que llorar, por ejemplo, que los nenes no lloran, que es de mala educación expresar enojo, que cuando demuestro mi verdadero sentimiento a veces resulta inadecuado en ciertos ambientes. Todo eso tiene que ver con lo que nos acostumbramos, con lo que aprendimos en nuestro entorno familiar, con los valores y las creencias que tienen que ver esa manifestación de ciertos estados emocionales. No todos nos sentimos libres de expresar nuestras emociones porque muchas veces los consideramos inapropiados, inadecuados, no correctos, no de buena persona, ¿sí? Y ya ahí estamos juzgando una forma de actuar y por lo tanto no nos permitimos expresar la auténtica emoción. Y expresamos una que nos sale en ese momento para camuflarla, ¿no? Para ocultarla. Entonces, las emociones están y se van a querer expresar. Tenemos que aprender a gestionarlas. Y gestionarlas es justamente eso, no reprimir la emoción, no aguantarte un sentimiento, un estado interno que tengas. Tampoco solo expresarla, porque vos decís, bueno, yo tengo una emoción y la quiero expresar. Y bueno, no la estoy reprimiendo. Pero eso, expresarla, tampoco es gestionarla, porque a veces la expresamos en forma desmedida, en forma descontrolada. Y eso tampoco es gestionar adecuadamente una emoción. Tampoco racionalizarla, decir, wow, yo la verdad es que en este momento estoy nerviosa, pero me voy a controlar. O lo que pasa es que estoy nerviosa porque, y me empiezo a dar unas justificaciones, me empiezo a alimentar de pensamientos para sobreanalizar esa emoción que estoy sintiendo. Cuando la emoción es eso, un estado que es para sentir, no para analizar. O sea, la emoción está acá, no acá. Entonces, cuando nosotros no conectamos con nuestras emociones, una forma de evitarla y de reprimirlas es llevarlas a la mente, a una mente analítica, a querer explicarla, a querer racionalizarla. Bueno, eso tampoco es gestionar adecuadamente una emoción.
Más bien, para poder gestionar nuestra emocionalidad, tenemos que tomar conciencia, reconocer cuál es la emoción, sin juicio, sin darle, sino la verdad que está re mal que yo sienta enojo, sienta celos, sienta envidia, sienta alegría. En este momento no debería sentirme alegre porque hay otras personas que lo están pasando mal, o tampoco está bueno que en este momento me enoje porque es inapropiado para esta situación. Entonces, el primer paso es reconocer y no juzgar esa emoción. Tomar conciencia de que tenemos esa emoción y quizás si esa emoción es descontrolada y nos produce un desequilibrio, seguramente es porque tiene un origen. Y es nuestra responsabilidad indagar cuál es ese origen de la emoción que en este momento me está desequilibrando. Y una forma de poder aprender a gestionarla es esa: relacionar el origen con nuestra reacción emocional, buscarle cuál es el beneficio oculto que tiene esta emoción que estoy expresando en forma desmedida. A veces expreso una emoción como el enojo, como la ira, cuando en realidad esa ira y ese enojo, primero, no es ni la emoción auténtica, sino que camufla otra, y encima, que no es la emoción auténtica, tiene un beneficio oculto, que quizás que si yo me enojo, listo, aparto y logro que otra persona o reaccione como yo quiera que reaccione o se quede a mi lado por miedo. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos aprender de esa situación? Necesitamos aprender primero cuál es la auténtica emoción. Y por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si yo estoy con mi pareja y mi pareja en ese momento no actúa de acuerdo a lo que yo espero, qué sé yo, que me traiga un ramo de flores porque es mi cumpleaños, y yo le digo, no me trajiste nada, no me trajiste un ramo de flores para mi cumpleaños, y me enojo y le empiezo a decir, bueno, la verdad que estoy enojada porque ¿qué te pasa? Y le pongo cara fea. Ponernos a analizar qué pasa que me desequilibra esa situación, que corresponde que, por ejemplo, para mí es el escenario sería este: mi pareja entra, me saluda y no me trae como obsequio lo que yo estoy esperando, un ramo de flores. ¿Cuál es la verdadera emoción? ¿Es realmente el enojo o quizás es tristeza porque yo estaba esperando algo que no obtuve? Y en vez de decirle, me hubiese gustado que me traigas un ramo de flores porque es algo que me encanta, empiezo a reprochar y me enojo. O en vez de decirle, qué lástima no me trajiste un ramo de flores, me hubiese encantado, o realmente me pone un poco triste porque hubiese esperado que me traigas un ramo de flores, yo no lo digo, no manifiesto mi auténtica emoción primaria, sino que me enojo, reacciono. Y fíjense, ahí no estoy siendo coherente, no estoy conectando con mi verdadera emoción. Por lo tanto, como no conecto con mi verdadera emoción, no actúo de acuerdo a ese estado emocional que es el auténtico. Actúo de forma diferente y ahí está la incongruencia. Yo siento una cosa, pero no me la permito expresar, la reprimo y entonces actúo con otra. Y uno dice, ¿por qué me sale gritarle? ¿Por qué me sale enojarme? ¿Por qué? Porque no conectamos con nuestra emocionalidad. Y quizás no conectamos con nuestra emocionalidad porque no lo hemos aprendido. No hemos aprendido a expresarla. No hemos aprendido a conectar con nuestra tristeza. Porque quizás en casa nos estaba permitido estar triste. Porque quizás en casa se vivía un ambiente emocional en el que la tristeza o el estado emocional de alguna persona que haya estado con depresión o lo que fuese, inundaba la atmósfera de ese estado emocional. Entonces yo mejor no me permito estar triste para no poner más triste quizás a la persona más importante que es de mi familia. Entonces hago como que yo siempre estoy bien, como que yo siempre estoy contenta, como que a mí nada me importa, como que bueno, vamos para adelante. Y a veces me voy acostumbrando, voy adoptando una forma de actuar y de proceder, que es enmascarar o reprimir ese estado de tristeza. Y fíjense, cuando pasa algo que no es tan grave, quizás como esto, que mi pareja no actúa como yo deseo, en vez de expresar mi verdadera emoción o permitírmela sentir, por lo menos, ni siquiera eso.
No conecto con mi estado emocional, sino que me enojo y reacciono en función a ese enojo. Y encima en forma desmedida, porque es toda esa emoción reprimida que está dentro mío. Entonces, cuando hacemos este trabajo, ¿sí?, de buscar el origen, de buscar la emoción auténtica, de querer conectar con lo que realmente siento, estoy abriendo las puertas a algo que es maravilloso, que es querer trabajar en mi autoconocimiento, en lo que a mí realmente me pasa, comprender qué es lo que a mí realmente me sucede, cuál es la creencia que tengo en función a no expresar esa emoción que es, por ejemplo, la tristeza. ¿Qué hay detrás de esa represión? ¿Qué creencia tengo? ¿Qué valor? ¿Por qué actúo como actúo? ¿Y cómo puedo cambiar aquello que me está perjudicando en este momento? Todo eso es aprender a gestionar ese estado emocional. Cuando yo aprendo a gestionar mi estado emocional, actúo de forma diferente y por lo tanto, grábense esto, obtengo un resultado diferente. Ahí empieza todo. No es que voy a cambiar la realidad, simplemente yo ya empiezo a actuar de una forma diferente y obtengo yo un resultado diferente. Entonces mi universo cambia, mi estado emocional cambia, mi coherencia cambia. Entonces mi paz interna también cambia. Entonces, al reflexionar esto nos ayuda a comprender y a entender cuáles son nuestras verdaderas necesidades. ¿Qué necesidad oculta este enojo desmedido? ¿Cuál es mi verdadera necesidad? ¿Era ese ramo de flores o era algo más profundo? ¿Era sentirme querida? ¿Era sentirme contenida? ¿Era sentirme prioridad para alguien? ¿Era sentirme cuidada? ¿Qué necesitábamos realmente cuando actuamos desde una emoción desmedida, desde una emoción descontrolada? ¿Cuál es la necesidad oculta que tengo y que no me atrevo a expresar? Porque no estoy acostumbrada a expresarla. Entonces, para gestionar lo que sentimos, primeramente es necesario eso, permitir conocer esta emoción que me está invadiendo, porque me invade, y simplemente sentirla, permitírmela sentir y aceptarla. Y a su vez, reconocer que aquello que sentimos sucede en un momento determinado y ya está, dejarla pasar. Porque, ¿qué pasa? Cuando una emoción me invade, las emociones duran un periodo de tiempo determinado que son segundos, minutos. Entonces yo puedo sentir alegría, tristeza, enojo y dejarla pasar. Fíjense, la etimología de la palabra emoción es moverse, es movimiento. La emoción es energía en movimiento, ¿sí? Así que visualicen esto. La emoción es energía en movimiento. Cuando yo interrumpo esa energía queda atascada, ¿sí? Queda ahí, bloqueada. Cuando yo no me permito sentir mi auténtica emoción, estoy bloqueando ese flujo de energía, ¿sí? Entonces, cuando lo reprimimos, cuando lo sobreanalizamos, cuando no nos permitimos sentir las emociones, estas emociones quedan atrapadas y es ahí cuando empieza a dominarnos desde el inconsciente, porque hacemos cosas que no queremos hacer o que no sabemos qué hacemos. Actuamos desde el inconsciente, desde ese famoso piloto automático. ¿Por qué? Porque la hemos reprimido, porque la hemos negado, porque la hemos rechazado, porque la hemos sobreanalizado, en vez de sentirla y dejarla pasar. Porque la emoción es esa, un visitante pasajero. Me visita, conecto con ella y luego, si yo me permito sentirla, se va a alejar. Cuando no hacemos este trabajo es que esta emoción perdura por un largo periodo de tiempo. Y cuando una emoción dura un periodo de tiempo que es más del apropiado, empieza a convertirse en un sentimiento. Y cuando ese sentimiento empieza a estar en nuestro cuerpo más de un periodo de tiempo determinado, empieza a transformarse en un estado de ánimo.
Entonces yo empiezo a ser una persona con un estado de ánimo determinado por una emoción que está ahí, atascada. Y ese estado de ánimo, si se perdura, se termina transformando en una parte de nuestra personalidad. Entonces yo quizás me transformo en una persona enojona, por ejemplo, porque siempre me enojo, porque pienso en cosas que me enojan. En la emoción de este enojo que no me permito salir, por ejemplo, me puede transformar en un tipo de persona que siempre está enojada. Y entonces voy a obtener resultado desde ese lugar. Así que fíjense, qué bueno sería es aceptar la emoción, atravesar esa emoción y dejarla salir, que haga su proceso. Acuérdense, la energía, la emoción es eso, energía en movimiento. Y por más incómodo que nos haga sentir, es importante dejárnosla sentir. Y por supuesto que la emoción genera incomodidad, porque no estamos acostumbrados a transitarla, porque hemos estado acostumbrados a negar algunas emociones. Entonces, recuerden una de las cosas que dijo Carl Gustav Jung: si todo aquello a lo que te resistes, persiste. Eso es una de las frases que me gustaría que les quede. Todo aquello que a lo que te resistes, persiste. Otra de las cosas, o uno de los siguientes pasos para poder gestionar nuestras emociones, es justamente aprender a regular esta intensidad, ¿sí? O sea, conectar, por ejemplo, con el enojo cuando estoy enojada, pero no necesariamente tener que salir de una forma desmedida. Para que eso no suceda, para que el enojo no sea algo desmedido en nuestra vida, tenemos que aprender a regularla. Y al principio nos va a costar quizás que salga de una forma controlada. Pero bueno, también es un entrenamiento. Hoy me comporto de determinada forma, me permito sentirla y me comporto de esta forma. La próxima vez también me voy a permitir sentir ese estado emocional, pero ya me voy a comportar de una forma más controlada, ¿sí? Es como un entrenamiento. Hoy doy 200 metros, mañana otros 200 metros, y después corro el kilómetro. Poco a poco me voy a ir sintiendo cada vez más cómoda en la medida que yo me vaya permitiendo sentir esa emoción y aprender a expresarla. Entonces, el objetivo principal que tiene la bioneuroemoción como método es cambiar la percepción de aquello que sentimos, vemos y experimentamos. Y para ello es fundamental tomar conciencia de nuestro estado emocional. Por eso, si yo quiero saber realmente qué hay en mi interior, cuál es mi forma de la que yo deseo actuar o cómo puedo actuar, tengo que tomar contacto con mis estados emocionales y poder cambiar la perspectiva. Porque si yo, cuando analizo el origen, recuerden lo que yo dije, el ejemplo del ramo de flores, si yo analizo el origen de mi comportamiento, primero me doy cuenta que en realidad cuando mi pareja no me trae el ramo de flores, mi emoción original, la auténtica, es la tristeza o la decepción o una emoción parecida. Sin embargo, actúo desde el enojo. Esa no es la auténtica emoción. Esa es la emoción secundaria, la que yo expreso porque es la que aprendí. Pero si yo tomo conciencia de que esa es la emoción que aprendí, puedo cambiar la perspectiva, la mirada que tengo ante esa situación. Y automáticamente cambia mi forma de pensar, cambia mi registro neuronal. Se producen cambios en mi mente que hacen que yo perciba las cosas desde otro lugar. Ya no desde un lugar que yo pienso que me tengo que enojar. Porque el enojo no es real, el enojo es aprendido. Es a lo que yo me aprendí a actuar cuando hay algo que me produce tristeza. Y comprender de dónde viene la auténtica tristeza. Desde que mi pareja no me trae el ramo de flores o de mi necesidad no cubierta, quizás en mi entorno familiar. Entonces cambiar la perspectiva, ir a ese lugar de origen y comprender realmente el origen y mirarlo desde otro lugar. Para yo aprender a mirar las cosas desde la auténtica emoción, desde un lugar diferente. Entonces mi forma de actuar también va a ser diferente. Entonces el resultado va a ser diferente. Para recapitular y poder seguir avanzando, la incoherencia
es el resultado de rechazar y reprimir las emociones que sentimos. Eso nos produce incoherencia. Entonces voy a obtener resultados incoherentes. Y la consecuencia de todo eso es cuando hay una manifestación excesiva de lo que sentimos, descontrolada. Por ejemplo, cuando no nos permitimos sentir una emoción, se puede manifestar o de forma descontrolada o de un ataque de ira, desde una depresión, porque no nos hemos permitido sentir la tristeza y la hemos reprimido y la hemos acumulado. Entonces, también una forma desmedida de manifestar la tristeza es desde una depresión, desde un estado de ansiedad, desde cualquier estado, fíjense, psicosomático que nos hace presentar muchas veces un síntoma físico. Y sí, ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver eso con un síntoma físico? Sí, hay un médico, el doctor David R. Hawkins, que tiene un libro que se llama Dejar ir y habla muchísimo acerca de las emociones. Les voy a leer una frase. Dice, la mente, con sus pensamientos, es dirigida por los sentimientos. Cada sentimiento deriva de la acumulación de muchos miles de pensamientos. Como la mayoría de las personas suprimen y rehúyen sus emociones durante toda su vida, la energía reprimida se acumula y busca expresarse a través de la aflicción psicosomática, de los trastornos corporales, de las enfermedades emocionales y la conducta relacionada y desordenada de los vínculos interpersonales. Las emociones acumuladas bloquean el crecimiento espiritual y la conciencia, así como el éxito en muchas áreas de nuestra vida. Así que fíjense, esto es lo que dijo el doctor David R. Hawkins, que él era un médico y especialista justamente en el estudio de los estados emocionales y de muchas otras cosas más que en algún momento vamos a seguir charlando de él. Entonces, en esa línea, aprender a reconocer, aceptar y expresar adecuadamente nuestros estados emocionales forma parte de nuestro proceso de crecimiento. Poder aprender esto es importantísimo, no solo para nuestra salud física, mental y emocional, sino que también tiene que ver con nuestro crecimiento personal, con nuestro desarrollo como individuo. Y nuestro desarrollo como individuo significa justamente poder lograr objetivos, poder lograr proyectos, poder lograr aquello que realmente deseamos. Y muchas veces no podemos lograr aquello que deseamos porque estamos bloqueados, atascados ahí en una situación que tiene que ver con no aprender a gestionar o no tener una perspectiva diferente de aquello que nos sucedió, de no haber conectado adecuadamente con lo que deberíamos haber conectado. Entonces, queremos ser coherentes en nuestra vida, porque sabemos que eso significa salud, que eso significa bienestar para nosotros. Entonces, parece sencillo, sí, parece sencillo, pero ¿qué pasa en nuestra vida cotidiana? ¿Qué es lo que solemos hacer en nuestra vida cotidiana? Con frecuencia, ¿qué es lo que hacemos? Postergamos cosas que realmente queremos hacer o nos postergamos, disimulamos aquello que realmente sentimos para que no se note, o disimulamos cosas que queremos hacer para no hacerlas, fingimos, callamos, nos ponemos excusas para no hacer lo que realmente deseamos, resignamos lo que realmente quisiéramos expresar, justificamos lo que no hacemos y hacemos cosas, escuchen esto, hacemos cosas para complacer a otras personas en lugar de responder a lo que nosotros preferiríamos hacer. El tema no es que a veces podemos hacer cosas para complacer a otros. El tema es cuando nuestra forma de proceder se repite, estamos acostumbrados a proceder desde ese lugar, a hacer cosas para complacer y no para hacer lo que realmente sentimos. Cuando actuamos y nos acostumbramos a actuar siempre desde ese lugar, siempre los resultados obtenidos van a ser en incoherencia, porque a la persona o a la primera persona que estamos desoyendo somos a nosotros. Cuando nosotros desoímos
nuestra voz interior, cuando la acallamos, cuando acallamos nuestra voz interior, más fuerte y más alta son las voces que están afuera. Cuanto menos nos escuchamos nosotros, cuanto menos caso nos hacemos, más altas son esas voces de afuera y peores nos tratan. Cuando nosotros nos ignoramos a nosotros mismos, estamos invitando a que otras personas nos ignoren, ya que estamos proyectando esa información que tenemos. ¿Y cómo es que sucede esto? Pues claro, si nosotros nos estamos desoyendo, si nosotros no nos estamos viendo, ¿cómo nos van a poder ver las otras demás personas? ¿Cómo nos van a prestar atención? Nos van a ignorar, nos van a rechazar, nos van a hacer a un lado, nos van a pasar por arriba, nos vamos a ser tenida en cuenta. Pero ¿quién fue la primera persona que no fue tenida en cuenta? ¿Quién fue la primera persona que no se tuvo en cuenta a sí misma? Yo misma, cuando no hice caso a ese estado emocional que realmente tenía y no actué en consecuencia a ese estado emocional que tenía. Lo que pasa es que a veces actuar en consecuencia a ese estado emocional que tengo dificulta tener una cierta incomodidad. No solo mi incomodidad por transitar esa emoción que yo no quiero transitar, sino por la incomodidad que voy a generar en mi entorno cuando yo actúe de acuerdo a mi estado emocional. ¿Por qué? Porque claro, la gente que está a mi alrededor no está acostumbrada a que yo actúe de determinada manera. Si la gente de a mi alrededor está acostumbrada a que yo siempre soy una persona complaciente, a pesar de mi deseo, el día que yo escuche mi deseo y actúe en función de mi deseo, las personas se van a molestar, porque yo estoy actuando diferente. Entonces yo tengo también, para poder ser coherente, aprender a tolerar mi incomodidad de sentir esa emoción y actuar en coherencia, y a tolerar la incomodidad que voy a generar en el resto. Pero conforme más yo me escuche, más coherente va a ser mi entorno. Y se quedarán aquellas personas que acepten mi nuevo estado emocional, mi estado de coherencia. Entonces también va a ser auténtico el vínculo que yo obtenga cuando yo esté en orden. Ponerme en orden, ponernos en orden a nosotros mismos. Es nuestra tarea, porque si nosotros no estamos en orden con nosotros, todo va a estar desordenado. Y es una ardua tarea, porque siempre hay una parte de nosotros que se va a resistir. ¿Por qué se va a resistir? Porque no es a lo que estamos acostumbrados, porque todos tenemos la construcción de un ego que hace que estemos en el lugar cómodo en el que aprendimos a sobrevivir, porque el ego lo que quiere es que sobrevivamos, y nosotros, si nos quedamos en ese lugar de sobrevivencia, justamente estamos sobreviviendo, no estamos viviendo. Poco a poco nos vamos muriendo. Poco a poco nos vamos olvidando de nosotros. Es como que si estamos vivos, pero en realidad una parte de nosotros empieza a morir. Nos convertimos, como digo yo, en zombies emocionales, como muertos en vida, y no nos damos cuenta. Y poco a poco nos vamos apagando, porque nos fuimos escuchando nuestro estado emocional. Entonces, si tomamos conciencia de estas programaciones que nos impiden avanzar, si nos podemos observar a nosotros mismos, vamos a poder cuestionar cuáles son las creencias y los aprendizajes que nos trajeron a este punto de incoherencia. Con esta forma de actuar vamos a poder tener la posibilidad de empezar a cuestionarnos. Y cuando nos cuestionamos, nos damos la capacidad de ver las cosas diferentes. Y cuando nos damos esa oportunidad, es cuando realmente hay un cambio neurológico, hay un cambio en nuestra mente y podemos empezar a ser libres. Que justamente la coherencia implica eso, no solo escucharnos, ser responsables con nosotros, sino que nos da esa libertad de decisión, esa libertad interna. Entonces, ¿qué es de lo que nos damos cuenta y no hacemos? ¿Cuál es el cambio que realmente tendríamos que hacer y no estamos haciendo? ¿Quién quiero ser al respecto y no lo hago? Entonces, cuando realmente no queremos hacer algo y lo hacemos de todos modos, y esto es lo que ocurre de manera recurrente, llega un punto que nos empieza a perjudicar. Y si aún así
lo seguimos haciendo de manera recurrente hasta el punto de perjudicarnos, estamos viviendo en incoherencia. Así que piensen, y esto lo dejo a modo de reflexión, ¿en qué incoherencia estarán viviendo que se encuentran en un punto que hasta en el punto en el que están siendo perjudicados y están sosteniendo esa forma de actuar? Se están rechazando a sí mismos, se están ignorando a ustedes mismos. En definitiva, se están ignorando lo que son. Porque cuando hacemos esto, nos ignoramos a nosotros mismos, a lo que nosotros somos. ¿Y cómo se manifiesta esta incoherencia? Como decíamos antes, todas las voces de afuera se agrandan y empezamos a tener conflictos. ¿Sí? Conflictos en nuestro entorno, conflictos en nuestro trabajo, conflictos con nuestra pareja, conflictos con nuestras amistades. Claro, porque la incoherencia se manifiesta. Tenemos conflictos y no entendemos por qué. Entonces, muchas veces esto también no solo lo hacemos por nuestra incoherencia incorporada, sino por nuestra incoherencia aprendida. Y es parte de nosotros aprender a observar cuál es la herencia familiar que tenemos, que también hemos aprendido. Pero ojo, la herencia familiar nos sirve para que nosotros sepamos cuál es el origen, para que nosotros sepamos de dónde viene nuestra forma de actuar. Pero una vez tomamos conciencia de eso, ya nos corresponde a nosotros actuar diferente. No porque yo haya aprendido algo, significa que tiene que ser parte de mi vida siempre. ¿Qué significa eso? Que si yo toda la vida tengo 10 años y por culpa de mi mamá que no me enseñó a hacer eso, soy así, lo puedo llegar a comprender. Pero si yo tengo 20, 30, 40, 50 años y sigo echando responsabilidades a mi entorno, a mi contexto, a mi crianza, a mi historia familiar, a mi herencia, por no hacer lo que realmente debo hacer, entonces ya eso es empezar a justificarme. Eso ya no es saber el origen, sino no tomar mi propia responsabilidad. El origen está bueno para que nosotros sepamos de dónde viene, para que nosotros comprendamos nuestra historia y podamos tener una compasión de aquello que no pudimos aprender o de lo que no nos supieron enseñar. Pero una vez sabido eso, es nuestra la responsabilidad de cambiarla. Acuérdense, las emociones es energía en movimiento. La energía, la información transgeneracional. Las emociones y esta información transgeneracional es eso, energía. Y la energía, principio básico de la fisicoquímica, no se crea ni se destruye. La energía se transforma, tiene la capacidad de transformarse. ¿Sí? Así como la energía mecánica se puede transformar en energía dinámica, en energía eloica y energía eléctrica, pero es toda la misma energía que se transforma y obtiene un resultado. Lo mismo pasa con nosotros. Es información que es parte de nosotros, que obtenemos, que aprendimos, pero nosotros tenemos la capacidad de transformarla. Y esa es nuestra responsabilidad, transformar aquello que hemos aprendido. Transformar aquello que hemos aprendido y que me sirvió para poder criarme en un entorno y ser contenida por disfuncional que haya sido mi entorno. Pero cuando soy adulta, entiendo que eso ya no me sirve y es mi responsabilidad transformarlo para poder obtener los resultados que yo deseo y dejar de echar culpas. Así que fíjense que esa es la parte que nos toca a nosotros. El hecho de tomar una decisión y posicionarnos en exceso, en una postura y a ultranza, soy así porque es lo que aprendí, soy así porque es lo que me enseñaron, eso es lo que nos lleva al desequilibrio. Eso es lo que nos impide avanzar. Mediante la emoción podemos trasladar justamente esa información y poder darle otra perspectiva, conectar con nosotros y elegir diferente. Entonces podemos construir nuestra propia coherencia emocional, aceptar estas programaciones y saber que nosotros podemos hacer un cambio. Y poco a poco construirnos en seres coherentes. Seres coherentes que van a obtener resultados coherentes, que van a vibrar con una energía coherente, con una energía armoniosa. Entonces el resultado va a ser armonioso. No sé cuál va a ser el resultado, ni cómo ni cuándo, pero seguro que va a ser coherente. Coherente a tu linealidad, a tu expresión mental,
emocional y física, a lo que hagas en función a eso. La coherencia, podríamos decir, cuando nosotros tomamos o asumimos nuestra responsabilidad, es dejar de exigir que los demás hagan los cambios que nosotros debemos hacer. Es ser serenos y responsables con nuestros actos. Y decidir actuar en función de lo que pensamos y sentimos. Pero con lo que pensamos y sentimos nosotros, no la otra persona, no en función de la otra persona. Reconocer nuestras propias capacidades para poder cambiar. Eso, en definitiva, es ser una persona coherente. Entonces los invito a no negar sus emociones, a explorarlas. Y acuérdense, no es vivirla intensamente, como en la película simplemente, sino también contactar con nuestro origen, contactar con nuestros estados emocionales, actuar en coherencia con lo que sentimos. Yo los invito a que exploren sus emociones, a que comprendan sus emociones, a que se animen a vivirlas, a sentirlas y a vivirlas, y a usarlas en función de sus beneficios, porque eso es lo que nos hace ser personas felices, poder sentirlas, aceptarlas, gestionarlas adecuadamente en función de nuestra salud física, mental y emocional. Así que muchísimas gracias para todas las personas que se sumaron a este vivo de YouTube. Las invito a que se suscriban si esto les gustó. Los invito a que lo compartan con las personas que ustedes deseen si esto les gustó, porque bueno, esto es algo que yo brindo de una forma abierta y plena para todos. Entonces, es mi deseo que llegue cada vez a más personas. Si a ustedes les gustó, compartan, porque todo lo que se comparte redunda en beneficio, no solo para la persona, sino para la persona que comparte. Esto es un ida y vuelta, es un feedback, un boomerang. Así que compartan, porque todo lo lindo que les parece es lindo compartirlo con los demás. Pueden poner me gusta, se pueden suscribir, pueden invitar a sus amigos y también sepan que me pueden seguir en las redes a través de Instagram en Estela Benítez _. Les mando un saludo y nos estaremos viendo en el próximo encuentro. Muchas gracias.